Muy bien, Javerín. Estamos ya grabando y vamos a compartir la página por la cual estamos estudiando esta, esta herencia de Jacob, las 603 ordenanzas. Les recordamos que estamos en la sección de los mandamientos positivos y evidentemente se trata de 248 y vamos por la mitzvah número 84 hacia la 85. Ahí parece que hay más. Vamos a finalizar ahí. Ok, bien, ahí estamos en orden. Entonces vamos a hacer un empalme. Habíamos quedado por la mitzvah 84-85, que es la que trata acerca de dónde se debían ofrecer antiguamente y en aquel entonces los sacrificios. Aquí habíamos dicho en la mitzvah número 84 que tenía que hacerse en el lugar donde Hashem escogiera, y ese lugar se llegó a llamar Beit HaBchira, o la casa del hogar de la elección, y era exclusivamente allí donde se tenía que hacer. Entonces en la mitzvah 85 también estuvimos viendo más detalladamente que todo lo que concernía a las deudas por sacrificios de pecado, por holocaustos y por sacrificios de culpa, y aún los sacrificios de paces, también tenían que llevarse a la Beit HaBchira, que es como se le llama al templo en ese momento. Y eso incluye aún si vivías afuera. Esto, pues lo he conversado muchas veces, que la Torá en general no ofrece un día a día, un detalle, un pormenor de cómo era la situación, la logística de quienes vivían en los extremos de la tierra de Israel o aún en el extranjero en la época del Segundo Templo, cuando tenían, digamos, sus deudas de pecado. ¿Cómo hacían estas personas? No hay un procedimiento detallado de cómo se hacía. A grandes rasgos sabemos que la persona que le quedaba lejos el templo, pues le correspondía en principio vender allí lo que tenía como ganancias, sean cultivos, sean animales, pero no todo el mundo trabajaba de eso. Habían de pronto orfebres, artesanos, bueno, cualquier otra cantidad. En general, y en principio todo el mundo tenía territorio, porque Dios repartió la tierra por heredad y el principio es que cada familia tuviese su parcela, eso está claro. Así que cada quien tenía su huerta, lo cual he visto mucho aquí en España también, que se ha vuelto una costumbre y me parece muy curioso y muy especial, que casi todo el mundo está procurando tener su propia huerta, ¿no? O al menos está concebido así. Entonces en Israel, siendo un territorio tan pequeñito de no más de 28.000 kilómetros cuadrados, en ese momento histórico, toda la tierra se parceló y cada familia tenía garantizado, como dice uno, su terruño, su huertico, y con eso aseguraba un mínimo de sustento alimentario y todo lo demás. Entonces, imagínate tú al que vivía de repente en la tribu de Zabulón o en la tribu de Naftalí. Yo voy a permitirme compartir una imagen, porque lo he ya antes. Y para hacer un poco la conciencia una vez más de lo difícil o cómo debería haber sido ese momento de un israelita que vivía al otro lado del Jordán o que vivía, por ejemplo, en el sur de la tribu de Judá, en Beersheba, para llegar hasta el templo. No hay un ejemplo todavía de esa naturaleza detallado. Permítame ver una imagen, mapa de Israel, la condición tradicional de las tribus se tiene concebido, y vamos a hacer un pequeño repaso sobre eso. Voy a tratar de abrirlo con Paints para que podamos hacer algunas señales sobre el mismo. Vamos a ver aquí en sección. Esto tener en cuenta que habían montañas, habían valles, ríos que cruzar. Tú te imaginas, ¿no? Uy, tengo que ir a Jerusalén a hacer este sacrificio, luego devolverme. Entonces, hay algunos comentarios inclusive que sugieren que el sistema no fue de operación masiva, como a veces pudiéramos nosotros imaginarlo. La misma situación, la gente de repente digamos, se lo pensaba dos veces. Se lo pensaba dos veces antes de incluir una gestión todo el coste económico y logístico que representaba. Vamos a considerar esta imagen del mapa de Israel en sus tribus, y aquí precisamente hago esa parte del comentario. Fíjense aquí, por ejemplo, la tribu de Asher, aquí tengo la tribu de Asher, la tribu de Naftali, la tribu de Menashe oriental, Menashe occidental, la tribu de Isaacar, Zabulón, que está aquí en color lila, Efraín, y por ejemplo aquí, la tribu de Yehudá, que está en color mandarina, diría yo. Por ejemplo, alguien que vivía aquí al sur, en el desierto de Beersheba, en límite con el desierto, va a atravesar todo Beersheba, todo el Negev, como se le llama, atravesar el Negev completo para llegar aquí a Jerusalén, está en el límite de Benjamín. Vamos a ver, hay un micrófono que se ha abierto por allí. Vamos a verificar cuál puede ser. Bueno, mantengamos los micrófonos allí silenciados para que no se rompa la explicación.
Unidos. Entonces, esto que estamos hablando, por ejemplo, alguien que viviera aquí en el límite de la tribu Manashe oriental tenía que atravesar el río Jordán, atravesar toda la parte central y llegar hasta Jerusalén. O qué tal el que vivía aquí en el límite al norte con Tiro, con Sidón, al norte con el Líbano, tenía que, por ejemplo, desplazarse toda esta zona montañosa, atravesar Galilea, toda la región del Valle de Israel, Samaria, atravesar hasta llegar a Jerusalén. Es una situación complejísima, los que viven en el Mediterráneo, en el tribu de Dan, por ejemplo, ¿ya? Son situaciones de la tribu de Rubén. ¿Qué tal el israelita que viviera aquí en el confín de la tribu de Rubén, atravesar el Jordán y volver a subir montaña para venir hasta Jerusalén? Es una situación complicadísima. Y repito, pareciera que a veces nos imaginamos que, wow, todos los israelitas iban y hacían sacrificios todos los días y tal, pero todo parece ser, repito, parece ser que las medidas tan drásticas de la Torá en este sentido tenían esa función disuasoria del pecado, y no parece que haya sido algo tan masivo como a veces lo imaginamos. En todo caso, está claro que la restricción para los mandamientos y para los sacrificios estaba centrado en Jerusalén, y no se podía apelar a que, mira, es que yo vivo en el extranjero, es que yo estoy lejos. No, tenía que llevarse aquí, a la casa de la elección. Por eso habíamos comentado que el mismo Mashiach, en su conversación con la samaritana, había dicho que ni en este monte, que era el monte de los samaritanos, el monte Gerizim, ni en Jerusalén se iba a seguir adorando a Hashem, sino que se iba a adorar con el poder de su presencia y en la verdad. Y como lo explicaba en la última clase que tuvimos, y en el comentario también del himno número 30, los puros en Yehoshua HaMashiach solo nos relacionamos con cosas puras. Entre nosotros no hay quien cometa estos pecados abominables. O sea, cuando digo no hay, quiere decir que no debe haber. Me hago entender, ¿no? Porque nos falta a veces, oye, sí, pero mira que aquí en esta iglesia pecaron. Hombre, lo digo en un sentido ideal. Como decía Pablo, quitad a ese perverso entre vosotros. El que haciéndose llamar hermano sea idólatra, fornicario, ladrón y lo otro, ese no es, ese está afuera. Claro, y eso no hay de que cristianos carnales, que niños, a ver, no, o eso no es. Hay cosas que sí, efectivamente, un creyente hoy, pues todavía se le hace difícil. El apóstol Pablo a los colosenses se lo escribe en el capítulo 3. Le dice, hombre, apártese también de vosotros estas cosas. Vamos a revisarlo, ese pasaje que se encuentra ahí en Colosenses capítulo 3. Antes ya lo hemos mencionado. Colosenses, pues, a ver si puedo leerlo aquí directamente. Es un verso que no reviste ninguna dificultad en ese sentido. No es que tenga una codificación especial que cambie el sentido, así que podemos leer de una versión Reina Valera cualquiera, cual no es parte de la construcción teológica. Yo siempre lo he dicho, cuando vayamos a hacer construcción teológica, ahí sí hay que revisar el texto en su precisión, cuando haya una afirmación fundamental. Entonces vamos a leer aquí en pantalla Colosenses capítulo 3, esperemos que aquí también, aquí vamos. Vamos a leer detenidamente lo que dice el capítulo 3 del 1 en adelante. Dice, si pues, en un condicional, si pues habéis resucitado con Mashiach, ¿dónde está Mashiach? Sentado en la diestra del cielo. Poned la mirada, mira las cosas arriba, no las de la tierra. Habéis muerto, o sea, habéis muerto al pecado, y vuestra vida con Mashiach en los. Cuando Mashiach, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en la. Dice, haced morir lo terrenal en vosotros, los delitos de fornicación, inmoralidad sexual, la impureza que eso conlleva, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Esos son los pecados de muerte, cosas por las cuales el repudio de Elohim viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis. O sea, lo está dando por sentado, O sea, un creyente no puede andar todavía en eso. Eso tiene que estar clarísimo. Las cuales vosotros anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora, entonces dice, ya que creo yo, doy por sentado, asumo que eso está claro, dice el apóstol Pablo, ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Estas son cosas que los creyentes todavía pueden manifestar, pero que también se les exhorta a dejar, a no quedarnos en zona de confort. Dice, ira o disgusto, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Cuando dice blasfemia se refiere a deshonra. No se está refiriendo, digamos, blasfemia, de hecho, sagrada, sino lo que es
la deshonra. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojados del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde, mira qué bonito esto, no hay judío ni griego. O sea, nadie puede decir, no, es que nosotros los griegos somos de carácter así, no es que nosotros los judíos somos así. No, no hay judío ni griego, no hay. No puedes apelar a las categorías culturales en las que creciste. Por eso a mí siempre me ha chocado, sobre todo cuando vivía en América, cuando líderes religiosos, predicadores decían, yo soy latino. No, 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 es que si no hay judío ni griego, no hay latino, ¿eh? No hay antillano, no hay africano, no hay hindú, no. Es que necesariamente vas a tener que hacer una migración desde la cultura en la que naciste en todo aquello que se oponga a la palabra, en todo aquello que se oponga a la palabra. Ahora, habrán expresiones culturales que van a permanecer. Lo hablaba el otro día, por ejemplo, los musulmanes. Si un musulmán se convierte al Señor, ¿le vamos a obligar a que su mujer no use el velo? No, no, porque eso no contradice la escritura. A la hindú le vamos a prohibir que se ponga el puntito aquí, siempre y cuando eso tenga el sentido de una señal de que está casada, no se lo vamos a prohibir. Que vista con su sari a la hindú, tampoco se lo vamos a prohibir, ¿verdad? Porque esas son sus expresiones culturales que no contradicen la escritura ni en contra del sentido de lo que queremos nosotros. Pero no puedes decir, no, es que en la India honramos a los muertos y lo siento, pero yo soy hindú. No, no puedes. Ya dejaste de ser hindú. No hay judío ni griego. Si Pablo escribiera esta carta hoy dijera, ya no hay ni americanos, ni europeos, ni africanos. Hago entender, ¿no? Porque tenemos, habéis muerto, dices que ya moriste, tienes que hacer conciencia que moriste a la vida que traías. Estás haciendo ahora es crecer en la gracia en un terreno distinto, está con unos patrones especificados en la escritura y son unos presupuestos mínimos del nuevo pueblo que están haciendo. De tal manera que yo, y hablando en el lenguaje de la escritura, me entiendo perfectamente el hermano que vive en América, en África, en Asia, en Oceanía. Vamos a hablar es de lo que tenemos ahí en común y de lo que yo espero por la escritura del otro. Y no espero que un hermano de Asia me diga, no, es que aquí en Asia está la poligamia y lo siento, pero aquí somos polígamos en Asia, pero soy creyente. No, 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 no se puede. Lo siento, es que aquí, digamos, vivimos en un buen ambiente, la comida de los ídolos de otras naciones, aquí en África, que después se ofenden. Lo siento que se ofendan. No se puede. Es allí donde se va a notar que hemos muerto y es allí donde probablemente vamos a empezar a recibir persecución, financiamientos, reproches, burlas, etc. Bien, y ya no vamos a caminar en el mismo desenfreno de soluciones, como lo dice la carta de Pedro. Entonces ya no vamos a responder. Siento que muerto. He muerto a estas cosas. Y es lo que está escrito aquí. Es de tú que está especificado. Habrá otras cosas que de pronto haya que especificar más o que hoy sepamos nosotros que evidentemente, aunque no estén especificadas, tenemos que erradicarlas. Todas aquellas prácticas de la vida moderna que sean atentativas de la vida tienen que ser erradicadas también, porque eso es matar, evidentemente. Por eso ustedes se dan cuenta que es sorprendente como muchos judíos ortodoxos en Israel fuman. Y claro, la Torah no te dice en ninguna parte no fumes, pero resulta que es atentativo de la vida, en contra de la naturaleza de la vida. Hasta los gentiles lo saben, hasta los medios, los gobiernos lo saben. Entonces, esas costumbres hay que erradicarlas. No podemos seguir allí con eso, ¿verdad? Lo mismo que el que venía adicto a cierta sustancia o versus otra, ya no puede. En países bolivianos, los indígenas, en la India también consumen coca y todo esto, y toda vez que el consumo de coca se haga por sus efectos, digamos, psicoactivos, etcétera, hombre, se tiene que erradicar. Y porque este consumo tradicional aquí, lo siento, no se puede. Hay que hacer todo ese panorama de conciencia de qué es lo que implica cuando dice hemos muerto. Habéis muerto. Lo que empieza, repito, es con los delitos de muerte y luego justifica otras cosas. Acabamos de leer ahora, ¿verdad? Palabras deshonestas de vuestra boca. Eso ya murió, no puede seguir saliendo, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, no podemos afincarnos en que yo soy así, es que yo soy griego, es que yo soy judío, es que yo soy tal. Hemos muerto y es el mensaje central hoy de hacer conciencia acerca de esto. Habéis muerto, ¿ya? Y tenemos una vida que está caminando. Así que vamos a continuar ahora con nuestra mitzvah número 86. Dice, bueno, que creo que ya lo habíamos visto también, Rak bechol avatz nafshecha tizbach bechalta besar que birkat Hashem Eloheja. Dice, podrás comer en tu casa sin necesidad de llevarlo al templo, ¿verdad? Lo que dice tu pescuezo, tu garganta. Y podrás comer la carne conforme a la bendición que Hashem te ha dado. Y ahora dice a continuación, está con el comentario del Tifrei, dice,
Cuando dice la Escritura que conforme al deseo de tu pescuezo sacrificarás, no habla sino acerca de todas las cosas que estuvieras sagrado. Ahora, esto evidentemente, como nos damos cuenta, aquí aparentemente estaría diciendo, bueno, puedes comer toda la carne que quieras. Después que Dios te haya bendecido, pues come y dale rienda suelta. No, la Escritura le pone otro parámetro por otro lado. Y está diciendo, los glotones y borrachos no entrarán en el reino de los cielos. Fíjate, entonces, no es una comprensión de la Escritura. Lo que pasa es que la Escritura siempre habla, como hablo, desde el presupuesto de la lógica, del presupuesto de la mesura. Eso, en la Edad Media, Rabino Nachmani salir a decir, fíjate aún en lo permitido. Porque es que a veces pareciera que, es que la Escritura permite, entonces voy a hacer un abuso o una extra aprovechamiento. Un extra aprovechamiento o llegar hasta el máximo de lo que me ha permitido Hashem. Resulta que no es así. Se está hablando desde el presupuesto de lo razonable. Es que si comemos, ¿para qué comemos? Comemos para sostener un vigor normal, que de hecho les voy a decir algo. Se decía en el antiguo Israel que Hashem hacía caer el maná por la mañana y las codornices por la tarde. Eso se asumió como que al día podías comer 2 veces. O sea, lo normal era comer 2 veces. Fíjate bien. El mundo moderno, pues digamos que implantó o se hizo costumbre comer 3 veces. No significa que estemos violando la Torah, porque eso es relevante. Pero ya, si tú comienzas a comer más allá de este presupuesto común y lo haces sin un sentido meramente nutricional de provecho, entonces ya estás empezando a ser glotón. Ya estás comiendo simplemente por consumo y estás perdiendo de vista la necesidad que puede tener un prójimo cercano a ti. Entonces, fíjate qué curioso esto y es bonito porque en el antiguo Israel decían, se come en la semana, en los días de la semana se come 2 veces nada más, por la mañana y por la tarde. Y en Shabbat hay 3 comidas. O sea, solo en Shabbat el pueblo de Israel antiguo comía 3 veces. No estoy diciendo esto ahora como que vamos a implantarlo nosotros, porque eso ya sería un poco pensamiento sectario o algo así. Simplemente lo traigo a colación para que tengamos una idea de en qué momento pudiéramos empezar a rayar en glotones y que no podemos apelar a que hay un mandamiento que me permite comer la carne que yo quiera porque Hashem me ha bendecido. No. Comer carne, el antiguo Israel comía una vez al día la carne, que eran las codornices que caían. Y ellos simplemente la distribuían de esa manera. De hecho, alcancé a escuchar uno de estos revolucionarios japoneses que salen con sus cosas raras y llegó a decir que bastaba comer una sola vez al día. Y hombre, fíjate tú el otro extremo, ¿no? No sé hasta qué punto sea bueno. Pero hablaba, ¿no?, de beneficios, etcétera. Esto es para tener una idea de que cuando dice podrás comerle el deseo de tu garganta conforme a la bendición del Señor, entiende conforme a la bendición lo que está escrito, ya como un referente, conforme a la bendición de Hashem. No es conforme a la visión subjetiva tuya de lo que es la bendición. Porque puede ser que alguno de nosotros hoy tenga para comer carne 3 veces al día y más de 3 veces al día porque Hashem se lo ha permitido y sin embargo ya está haciéndolo no conforme a la bendición de Hashem, porque la bendición de Hashem descendía 2 veces al día, por ejemplo, y no había más de ello. Nadie podía recoger más de lo que podía consumir en el día, porque ya sabemos lo que le pasaba al maná, se dañaba, se estropeaba, no servía para acumular. Y eso es un ejemplo entonces de la expresión conforme a la bendición de Hashem. Conforme a la bendición de Hashem. Eso es importantísimo. Ese es el límite implícito en el mandamiento que te permite comer carne. Y aquí, pues lo hemos dicho ya antes también, es una evidencia más para que no se siga utilizando la escritura como lo hemos hablado, ¿no?, tratando de poner este tema del vegetarianismo y el veganismo que se respeta. Sí, pero lo que no puedo yo patrocinar es que se trate de manipular la escritura para implantar una dieta vegana basándose en Génesis. Porque entonces tenemos una evidente contradicción aquí, permitiendo comer carne por un lado y luego aparentemente restringiéndola en Génesis. Y cada cosa tiene su contexto. Bien, pasemos a la misma número 87. Dice, es la ordenanza por la cual hemos sido ordenados que haya una sustitución de la cosa sagrada, una chemurá, kodesh. Entonces dice en Levítico 27, Yahu utmurato y kodesh. Se trataba en el contexto, y esto lo hablamos en mandamientos anteriores, que no se podía venir a sustituir algo que estaba dedicado a Hashem, y que si alguno intentaba hacer una sustitución, en este caso, las dos cosas quedaban consagradas a Hashem. Eso es, digamos, se tiene que entender en este caso.
cuando dice Lot Yamirenu, en hebreo, Lot Yamirenu es no lo cambiarás, es el mandamiento no harás, que corta posibilidad de ofrecer siquiera un cambio. Ahora dice, dijeron, ¿acaso no es el que intenta cambiar el consagrado el que hace el mal? O sea, están poniéndole muy severa esta restricción y sabemos por toda la lógica que hemos estudiado que solamente se podían ofrecer a Hashem animales que no tuviesen una imperfección, ¿de acuerdo? Una imperfección física, lo cual se entendía como algo expresivo del pecado. Y esto no es por discriminación, sino tenía la intención de explicar y dejar claro que Hashem se expresaba a través de estos sacrificios y que por esa razón misma él no podía tener relación con el pecado. No por discriminación ni nada por el estilo. Muy bien, entonces sigamos. A continuación, la mitzvah 88. Dice, es la ordenanza por la cual se nos ha ordenado a los sacerdotes comer de lo que quede de las ofrendas vegetales o menajot, como se conoce el plural de minja. Minja, el plural es menajot. Y sabemos que estas menajot eran unos aditivos que se ofrecían junto con los sacrificios especiales por el pecado, por holocausto, etc. Y en una ocasión especial, una minja podía sustituir a un sacrificio de animales, sobre todo cuando era sacrificio por el pecado cometido a sabiendas y todo lo demás. Hashem permitía que si una persona no tenía palomas o ofrecer, entonces lo hace también una ofrenda vegetal, pero que no se presentará con las manos vacías. No podía sacar el detalle. Vamos a ver en el chat que me están escribiendo, dice, los nutricionistas dicen hasta 5 veces, vaya, pero eso otra, a ver, creo yo que lo dicen con relación a que proporciones en el día lo que te comes en las 3, pero no que vayas a comer 5 veces. Eso sí ya no es sano, la verdad. Inclusive si hablamos del ciclo circadiano, ya, eso es otro aporte que no muchos conocen, y el ciclo circadiano se supone que es el ciclo normal como funciona el metabolismo, pero que nosotros lo extrañamos. Dice, no todas las escuelas de nutrición orgánica que hablan de 2 comidas muy completas y el ayuno intermitente en el hay un ciclo circadiano también. En otro contexto, aunque ser una comer es lícito celebrar el Día de la Madre. Bueno, es que, a ver, la regla general es la siguiente. Todo día de celebración secular, óigase bien, que tenga como origen una celebración pagana, no se debe celebrar. Ahora, el Día de la Madre, ¿con base en qué lo han creado? Pues yo no, hay que investigarlo. No sé, no hubo eso, pero investiguémoslo. Y si hallamos que está inspirado en María, la versión católica, o en alguna diosa de la antigüedad, evidentemente pues no se celebra. Esa es la regla general. Otro día, creo que una hermana que está aquí me preguntaba por el Día de Acción de Gracias. Ese día se puede celebrar porque no está inspirado en un evento pagano. Se supone que es una conmemoración del trato noble que tuvo los indígenas americanos con los europeos, etcétera. Y ya está, pero no tiene una connotación pagana. Si este día comenzase a tener una asociación pagana, es lo que ahora evidentemente se tiene que suspender. Así que la regla es esa, ¿no? Y se tiene 2 orígenes, griegos por la madre de los dioses y otros por la unión de las madres en la guerra civil americana, peruana y cristiana. Es que vuelvo y te digo, ¿cuál celebramos? Creo yo que de pronto la fecha nos puede servir un poco para ubicarnos, qué sé yo. A ver, que yo sepa, si me preguntas ahora mismo, no le tengo un origen pagano. Eso no quiere decir que en realidad no lo tenga. Yo no lo tengo registrado en mi cabeza. Es que no me acuerdo ni la fecha. De hecho, aquí en Europa se celebró el domingo pasado y en América se va a celebrar este domingo que viene. Creo que es el segundo domingo de mayo. Entonces no sé a qué se debe la fecha, ni idea, pero hay que investigar. ¿Ya? Fíjate tú que ya tiene fechas distintas. ¿Por qué aquí es el 5 y por qué, bueno, por qué aquí es el domingo que pasó y por qué allá el otro domingo? No tengo ni idea, pero hay que investigar. Pero la regla es muy simple. Si tiene conexidad con un evento pagano, con una deidad pagana, pues está claro que no se celebra. Es muy simple. Vamos adelante, ¿ok? Bien, entonces aquí lo que está diciendo el mandamiento número 88, escúchese, vamos por el 88, es que los sacerdotes deberían comer de lo que queda de las menajots. Para entender las menajots, pues hay que empezar a leer Levítico y todas las especificaciones que se hacen allí. Es lo que dice allí en Levítico 6:9, dice, Vehanoteret mimena yochlu Aarón ubanav mitzvat tohel. ¿De acuerdo? Y si lo que quede de ellas lo comerán Aarón y sus hijos. Este es un mandamiento del comerás. En el lenguaje de Sifra, que es un comentario midrashico, dice el mandamiento de comerás, un mandamiento como tal, que se tiene que cumplir,
Y luego dice también, lo complementan con Deuteronomio 25:5. Aquí lleva más, ya vos aleja. Dice, tiene que ver como con la cuñada, algo así, habría que leer Levítico, pero 25:5, hay la duda. Eso es lo complicado a veces de la literatura midrashica, que te citan el versículo suponiendo que ya tú te sabes todo el contexto, y aún así hay que ir a verlo, porque si lo traducimos queda como escueto. Vamos a dice aquí, vamos al verso 5, a ver qué dice. Y dice el versículo 5, dice, cuando habiten hermanos juntos, estoy leyendo Deuteronomio 25:5, y muera uno de ellos y hijo no tenga, no será la mujer del muerto para afuera, para un hombre extraño. Su cuñado vendrá junto a ella y la tomará para él por mujer y le hará yevamá, el procedimiento de la yevamá. Bueno, ya sabemos que eso tiene su propio procedimiento escrito. Entonces, están comparándolo, ¿no? Con el tema de que, en principio, la mujer en el antiguo Israel no iba a ir a optar por un hombre externo, sino que tenía que echar ojo dentro de su propia familia. Eso nos sonaría tabú hoy, pero es que tiene una lógica. A ver, aquí volvemos al tema de la lógica. ¿Cuál creen que es el presupuesto lógico que está detrás de este mandamiento? Porque si tú traes este mandamiento literal, así como está escrito el día de hoy, hay un contexto, hay un mundo eh, lógico que no tiene anclaje en la realidad. ¿A qué me refiero? Que en aquel contexto, cuando se dio este mandamiento, se parte de la base, del presupuesto, de la lógica, de lo obvio, de que todos son israelitas temerosos de Dios. No es igual hoy, porque el que yo en mi casa sea creyente no garantiza ni hace que mi hermano lo sea. Entonces, por eso a algunas personas les suena un poco sorprendente o tabú este mandamiento, porque dicen, entonces me tengo que casar. Hombre, no seas tan irracional. A ver, esto tiene una lógica. Eso es lo que pasa a veces, que no terminamos de meditar y de reflexionar sobre lo que estamos leyendo, porque olvidamos que esto tiene un mundo, esto es un mundo. La Torá siempre se recuerda, en la literatura judía, la Torá se le dio al pueblo libre. No puedes pretender aplicar Torá a quien no es libre. Entonces tú no vas a venir con este mandamiento y a implantarlo en tu familia donde todos tus hermanos son incrédulos. Y dejar ahí en el testamento, mi esposa no se puede casar con otro, ya ahora que me voy a morir se tiene que casar con mi hermano. Eso es ilógico con toda razón. Ilógico. ¿Por qué? Porque los otros no entienden esto. No tienen el mundo que tenemos nosotros. Ahora, si me preguntaran, bueno, y si tu hermano fuera creyente y estuviera soltero y tú te murieras, entonces tu esposa debería buscarlo a él. Hombre, sería lo lógico. ¿Para qué ir a buscar a alguien afuera? Si ahí tienes a alguien del pueblo que está cercano, que es de la familia, ¿ya? Sin embargo, irónicamente, eso sonaría tabú hoy. Sonaría tabú. No faltaría a quien saliera diciendo, mira, estaba esperando a que se muriera para irse con el hermano. ¿Me explico? Pero es que la dinámica de la escritura va en contravía de la cultura que hoy estamos teniendo. Entonces, el hecho de que hoy sea complicado, no porque el mandamiento sea obsoleto, sino por la cultura en la que hemos sido y en la que nos hallamos. El hecho de que el mandamiento sea difícil de llevar a la realidad, no quiere decir que el mandamiento esté abrogado. El mandamiento siempre va a estar allí como un umbral de ideal que nos recordará lo incapaces que somos o lo deficiente que somos mental y moralmente para llegar a ello. ¿Me hago entender? Pero, ¿qué pasa que hace mucho? Muchos dicen, no, eso ya no se aplica hoy, eso entonces el mandamiento está abolido. No está abolido. Que tú eres el que no llegas al nivel, que es otra cosa. Pero entonces siempre le terminan disparando a la pobre Torah como si Dios hubiera sido un insensato al darnos todos estos mandamientos. Vamos a ver, aquí me dicen en el chat, la preservación de las tribus solo si no tenía hijos y el hijo era descendiente del difunto, ¿cierto? La pregunta de varios hermanos fue como, a ver, ahora que viene el tema de los saduceos y todo, es aquí donde viene este mundo lógico del que estamos hablando. Y esto es lo que a algunos no les gusta, ¿ok? Porque
cuando tú le presentas la lógica de la escritura a alguien que no se ha criado dentro de este mundo cultural, le parece como muy rebuscado, le parece como muy imaginativo. Es lógico, porque no ha crecido aquí. Por ejemplo, en el caso de los saduceos, cuando le preguntan a Joshua que una mujer se casó con un hombre y se murió y tuvo 7 hermanos y con todos se casó, ya ahí están equivocados en ese ejemplo. Porque el espíritu de la escritura, la lógica con la que siempre se entendió, es que una mujer no se podía casar más de 2 veces. En el entendido de que era una israelita. Ojo, porque entonces, esto yo lo he dicho en otros vídeos, entonces me han preguntado, ay hermano, es que ya yo me he casado 3 veces y otras no, que yo me he casado 4 veces. Hombre, a ver, ¿que no lo hiciste siendo creyente? ¿O sí? ¿Ya? Es que es lo primero que hay que preguntar. Bueno, ¿usted por qué se casó tantas veces? ¿Usted era creyente cuando se casó tantas veces o no lo era? Y ya, eso marca la diferencia. Porque una persona creyente, si su pareja se llega a morir, no va a salir tan rápidamente y tan ávidamente a buscar otra pareja de una manera como si hubiera mucho para escoger. ¿Ya? Como si hubiera mucho ahí a la esquina, bueno, aquí está otro, ya, no pasa nada. No. Ahora, la base interpretativa que sostenían los fariseos era lo que pasó con Judá. Judá y Tamar, que era su ex nuera. Todos sabemos que ella se casó con el primer hijo, que era el cual era malo, y dice que literalmente Dios lo mató directamente. O sea, ese era el propio anticristo, ¿no? Entonces, luego lo reemplazó su hermano Onán, que era el que seguía en línea, y también dice ahí textualmente que él no quería cumplir el mandamiento de generarle un hijo y ponerle el nombre de su hermano, y también Dios lo mató. Cuando se produce la muerte del segundo hijo de Judá, Judá toma la decisión de no darle a su tercer hijo, no se lo da. Y le dice, mira, no te lo puedo dar. Porque acuérdense que Tamar se fue a su casa, esperó a que Sela creciera, y cuando Shelah ya tuvo la edad, Tamar vino a decirle, bueno, ya me tengo que casar, ¿dónde está mi esposo? Cumpliendo la ley de la Yevamá, de la cuñada. Y entonces Yehudá le dice, no, mira, no te lo voy a dar, lo siento. Bueno, es allí donde surge esta situación tan extraña que ella se disfraza. Viene Yehudá, accede a ella no consciente de que es su nuera, y la embaraza, y curiosamente de este subterfugio excepcional es que viene Mashiach según la perspectiva de la carne. Todos sabemos que Mashiach no desciende del linaje humano, pero el linaje de David, digamos, se derivó de este subterfugio, ¿ok? De esta especie de trampa, de engaño, o no sé cómo llamarle, que le dio el salto a esta práctica tradicional según la cual una mujer no se casaba más de 2 veces. Entonces, cuando ellos vienen y le dicen, no, es que se casó con 7, dice, oye, me estás hablando de gente de Israel, estás ignorando las escrituras. Ese ejemplo no cabe en Israel. En Israel, una mujer que haya nacido en medio de la nación creyente, practicante, no se casa más de 2 veces. Vamos, ese ejemplo cabrá con gentiles, con gente que no es de nosotros, que haya estado en el mundo, etcétera. Pero me estás hablando de una mujer de entre nosotros. Seguro, eso no pasa. Eso es ilógico. Está equivocado. Ese ejemplo está mal. Eso dice, ignoráis las escrituras. Porque tú vas a la Torá y no te encuentras ningún mandamiento que diga una mujer no se puede casar más de 2 veces. No te lo dice en ninguna parte. Pero es la dinámica, es la lógica que está impresa, está permeada en ella, la que te permite entenderlo a través del testimonio de Judá. Y entonces le dice, bueno, ya por ahí está mal el ejemplo. Y si ustedes lo que querían era negar la resurrección, pues la Torá también dice que Dios es Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, Dios de vivos y no de muertos. O sea que para Dios vivirán en el futuro. Al final estarán vivos. Esa es otra lógica.
Y lastimosamente algunos toman este verso para decir, mira, que Abraham, Isaac y Jacob están vivos en la presencia del Señor. Hombre, eso no es lógico. Imposible que sea así. Lo lógico es pensar que al final estarán vivos en la resurrección, porque el contexto está hablando sobre la resurrección, no sobre la vida después de la muerte. La pregunta fue, o el ejemplo fue para negar la resurrección, no para negar la trascendencia de la vida después de la muerte. ¿De acuerdo? Entonces la respuesta dentro del contexto lógico es, no, es que en el día del juicio, en la resurrección, estarán vivos. Pero Abraham, Isaac, Jacob y cualquier otro ser humano de este planeta en este momento está aniquilado, está muerto ya cuando ha fallecido. No tiene, de hecho en la clase anterior, en el himno anterior, hablábamos de la muerte como enmudecimiento. Para que quede claro el concepto, estar muerto es estar mudo, mudo, con todo lo que eso implica. Por eso dice, los muertos no alabarán a Hashem, ni nadie que descienda al sepulcro. ¿Por qué? Porque los muertos están mudos. Así que Abraham, Isaac, Jacob, Enoch, Moshe, todos estos que fallecieron, en este momento no están en ninguna dimensión, ni mucho menos en la presencia de Hashem, ni nada por el estilo. Entonces, esto sirva como ejemplo de que la literalidad que hoy estamos leyendo más de 3000 años después no basta para que nosotros creamos que ya estamos comprendiendo la escritura. Es que hay allí una lógica implícita que es la que, con la gracia del Señor, estoy intentando transmitir dentro de lo que me es posible, hasta donde he podido conocer, teniendo en cuenta pues todo el tiempo que se me ha permitido estudiar y vivir y discutir sobre estos temas. Porque los que muchos me conocen aquí, bueno, saben de todo lo que ha venido haciendo la experiencia, el caminar con el Señor. He tenido oportunidad de discutir con rabinos en persona, hablando en hebreo, citando literatura y todo esto. Hombre, porque cuando se da la discusión hay crecimiento, sea para descartar lo que está mal interpretado o para afirmar lo que estás entendiendo bien. Pero es evidente y es lo que hace falta. A veces los hermanos en todo el mundo siguen leyendo la escritura, pero lo hacen desde su propio enfoque cultural, desde la literalidad que leen allí. Y a veces, créanme, cuesta mucho trabajo transmitir la lógica implícita. Óigase bien, la lógica implícita propia de una idiosincrasia. Eso es difícil de transmitir. Es muy difícil. A veces es difícil porque hay resistencia o porque no consigues explicarle con palabras asequibles lo que quieres decir. Por ejemplo, a veces con el tema de bendición entendido como injerto, a veces digo, guau, es que ¿cómo hago para explicarle? ¿Por qué? Porque es un concepto cultural. Bendición en castellano casi no tiene nada que ver con brajá en hebreo. Y sí, todo el mundo dice brajá, bendición, pero es que no es así. A ver, ¿cómo te lo explico? Porque hay que ser consciente que la lengua hebrea es una lengua semítica, es de otra familia lingüística que no tiene nada que ver con las lenguas indoeuropeas. Y no puedes pretender establecer con una flecha, tirar una flecha con una cuerda amarrada, mira, ya llegué al hebreo. Así no funciona, ¿eh? Esto tiene otro mundo, es otra forma de pensar. Y cuesta a veces construir esa otra perspectiva del mundo. Porque, a ver, supongamos, si yo digo sal, en el contexto latino, la sal es un sinónimo de mala suerte. ¿Ya? De hecho, en América si está salado significa que tiene mala suerte, pero en la China la sal la toman como buena suerte. ¿Cómo haces tú para explicarle a un chino que la sal es mala suerte cuando él toda la vida la pone en la puerta de su local porque dice que es buena suerte? O sea, ¿de dónde le vas a explicar que para ti es mala suerte? ¿Con base en qué? Tendríamos que entrar a probar culturas y a demostrar por qué sí tengo yo razón y no tú. Y va, complicadísimo. Y es lo que pasa a veces. Por eso a veces muchas de las enseñanzas que comparto no son tan fáciles de asimilar. Y yo lo reconozco.
pero hago el esfuerzo que más puedo, porque no es fácil acercar dos mundos tan distintos y sobre todo que estamos en este medio en el que me he dado cuenta que a raíz de tanta manipulación que ha habido de la escritura, tanta torcedura que se le ha hecho, la gente está prevenida, yo lo entiendo, que no se quieren dejar engañar. Pero ¿qué efecto está teniendo esto? El efecto de que entonces ya no se recibe a quien vaya a enseñar, ya no se está recibiendo, porque hay desconfianza. Y esa desconfianza lo que está haciendo es solidificándose y creando barreras que ya te están haciendo hasta actuar irracionalmente. A ver, yo hasta el día de hoy sigo estudiando, sigo estudiando, escucho a los rabinos, escucho al otro, reviso, estoy siempre abierto, pero si yo dijera, no, es que mira, este me va a engañar, este también me va a engañar, este también, entonces, ¿qué me quedo estudiando yo solo? Y eso es lo que pasa, que entonces la gente hoy está estudiando de su cuenta mucho Google, mucha Internet y tal, y resulta que no resiste una conversación seria. ¿Por qué? Porque cuando llegas a un punto de confrontar argumentos, entonces, no, dejémoslo ahí o tú estás equivocado y ya se cierra. Pero como decía el profesor Víctor Shainan, es la discusión la que ha mantenido vivo al pensamiento judío. Las posiciones diversas y encontrar el debate sano, respetuoso, pero con argumentos. He hecho, ustedes no se imaginan la cruzada que hice por Facebook y por YouTube, debatiéndole a todo el mundo que no se dice ni Yahweh, ni Yahshua, ni Yahushua. Uf, y eso, yo veía que venían más, eso parecía un tsunami, ¿no? De avalancha de todo el mundo pronunciando tan erróneamente. Yo decía, pero a ver, muéstramelo, demuéstramelo que yo cambio de parecer si tú me lo demuestras, pero demuéstramelo. No tenían pruebas al final. Todo era conspiración, es que los masoretas escondieron, es que los rabinos... A ver, demuéstramelo, no lo digas. Muéstrame dónde está la prueba de eso. No hay pruebas. Entonces todo se queda en pura nube, en pura nebulosa de especulación y la gente prefiere quedarse ahí y no salir a razonar. Tenemos una crisis de razonamiento bien bárbara. ¿Ok? Aquí dice, el rabinismo está influenciado por el pensamiento griego, conceptos, alma, espíritu, a donde estudios judíos comparten cosas como suerte, la mano, exacto, eso ya es judaísmo medieval. A ver, yo lo he dicho siempre, el judaísmo es una religión que tiene 200 años. El judaísmo como se conoce hoy es una religión que es hija de la Revolución Francesa. Eso lo he dicho ya en muchas ocasiones. Y toca hacer todo un background histórico para entender por qué digo eso, ¿no? Cualquiera dirá, no, pero Moisés, el judaísmo nació con Moisés o con Abraham. Nada, eso es mentira. Así no es. El judaísmo es una religión inspirada, basada en la Torá, pero que poco de Torá tiene como tal. Ya, eso ya lo hemos dicho en otras ocasiones. Pero bueno, volvamos a nuestro tema para terminar, que empezamos a hablar del mandamiento de que Aarón y sus hijos tenían que comer. Terminamos hablando de la cuñada y bueno, mira dónde terminamos. Pero bueno, valga todo esto para que se toquen temas diversos que seguramente les interesan y que bueno, por algo pasa todo, ¿no? Así que no pasa nada. No nos vamos a poner rabiosos por eso. Así que vamos a terminar a ver si llegamos a la misma número 89, si es caso a la 90 para llevar un número redondo, con el permiso y la paciencia de ustedes, ¿ok? Bien, dice, misma número 89. Es la ordenanza por la cual se nos ha ordenado que los sacerdotes coman carne de las cosas sagradas. Ahí está, carne de las cosas sagradas. Es decir, lo que tiene que ver con sacrificios de pecado, sacrificios de culpa, que son Kodesh Kodashim. Son la expresión más sagrada, santidad de santidades. Y dice Éxodo 29:33, Beachlu otam asher kiper bahem. Vamos a leer el texto porque si lo traduzco así no se entiende muy bien. Vamos a Éxodo 29, volvamos acá a nuestra Torah digital. Vamos a Éxodo, habíamos dicho el 29, ¿cierto? El versículo era el 33, sí, 33, vamos a leerlo. Dice aquí a continuación, veamos. Vamos a bajar, aquí va. Dice, vamos a leerlo desde antes.
Sí, me está hablando del Eilas Miluim. Este es el carnero de la llenura, porque este era un sacrificio especial de Miluim que hacían los sacerdotes. El versículo 31 dice, y al carnero de los Miluim, o sea, de la llenura, me gustaría saber cómo lo han traducido en castellano. No sé si dicen ordenación o algo así, pero aquí dice llenura. Expresar de que las manos las tienes llenas para ministrar, para servir. Dice, y tomará el carnero de Miluim y tú, ¿verdad? Le está diciendo seguramente a Aarón y a sus hijos, y tú cocinarás su carne en lugar kadosh, en Makom kadosh, en lugar santo, distinguido, lugar distinguido, no cualquier cosa por allí, tiene que estar distinguido, demarcado, como dirían hoy en las empresas, ¿no? Que tienen la demarcación de las zonas de tránsito y todo. Dice el 32, y comerá a Aarón y sus hijos la carne de este carnero y el pan que está en el cesto, en la puerta de la tienda de encuentro. Y lo comerán, o sea, la carne o al carnero, dice Asher Kupar Bahem, con el cual se realizó la reconciliación, para llenar sus manos, para santificarlos. Y ningún extraño, o sea, ajeno a la familia Aarón, comerá, porque son Kodesh. Por eso hay que leer todo el contexto, ¿no? Para entenderlo. Este era un sacrificio especial que hacían Aarón y sus hijos, que eran candidatos a ser sumos sacerdotes. Y no se podía darle a comer, que es que mira, que este es mi siervo fiel y le voy a dar a comer, que lo aprecio mucho. No, estaba prohibido. Todo tiene su demarcación y su orden. Y en este caso, pues estamos viendo que era una mitzvah especial para los sacerdotes en ese momento. Hoy nosotros, por eso entendemos que Mashiach nos haya dicho, el que no come mi carne y bebe mi sangre no es digno de mí, con todo lo que eso implica, porque somos llamados a ser sacerdotes según el orden de Melquisedec. Y con esto vamos a llegar a la mitzvah número 90 para cerrar. Ya vamos avanzando poco a poco. Vamos a volver aquí al libro, al Sefer HaMitzvot de Maimónides. Perdón. Entonces, ahí. Vamos a ver que esto se demora a veces en recogerse. Y no me deja acceder aquí al... Ya se va a recoger. Ahora sí. Aquí. Vamos al Sefer HaMitzvot para terminar con la mitzvah número 90. Creo que tengo pendiente subir el vídeo anterior porque se demoró muchísimo, no sé por qué, se demoró muchísimo en descargarse y es la razón por la cual luego ya no pude subirlo, se me pasó, me fui también de unos días de vacaciones y ya está, no lo subí. Vamos a ver y si volvemos al libro de los mandamientos para terminar con la mitzvah número 90. Vamos a ver. Aquí vamos. Ya para terminar. Vamos a pasar a la mitzvah número 90. Aquí son comentarios del Talmud, etc. Llegamos a la mitzvah número 90. Dice, es la ordenanza por la cual se nos ordenó a quemar. Lisrof. Kodashim shenitzmeu. A quemar o a incinerar las cosas sagradas que fueron inhabilitadas. Y es lo que dice en Levítico 7:19. Dice, Behabazar asher yigabe hol tame lo yochal, baesh yisaref. Dice, y toda carne que haya tocado con algo que esté inhabilitado, no será comida, en el fuego será quemada. Y es la lógica que está hablando dentro del contexto de los sacrificios. Y bueno, en general no se podía asociar ningún tipo de inhabilidad con la carne de los sacrificios, teniendo presente siempre que los sacrificios representaban al mismísimo cuerpo de Mashiach. Por eso su cuerpo no vio corrupción. Por eso no se puede decir que Mashiach haya tenido un componente humano dentro de su estructura. Que haya aportado sangre humana en su recorrido y en su interacción con este planeta, eso es otra cosa. Pero no hacía parte de su configuración genética ni de su naturaleza. Su naturaleza todo el tiempo fue divina, como ya lo hemos explicado en muchísimas otras ocasiones. Así que bueno, Jabrín, ya la próxima continuaremos con más mitzvot. Esta sección que estamos atravesando
tiene que ver mucho con el sistema sacrificial levítico y como hemos visto, tiene especificaciones que hoy no se pueden trasladar a nuestra realidad, entendiendo además que siendo ahora sacerdotes del ordenamiento de Melquisedec en Yehoshua HaMashiach, o además teniendo en cuenta que no somos practicantes de delitos que ameritaban antiguamente estos sacrificios, por la razón se hacen digamos, innecesarios, ¿no? Y si entonces hoy inhabilitados no podemos acercarnos al trono de la gracia, no tiene que ver con eso, evidentemente lo que acabo de decir. Cuando hablamos de inhabilidades, la hemos tratado en muchas ocasiones a través de los mandamientos, las inhabilidades están descritas en la Torah. Ahora, la pregunta que se está haciendo aquí en el chat es, si hoy, supongamos, yo toqué un cadáver de un animal que constituye una inhabilidad, entonces ¿será que Dios no va a escuchar mi oración hoy? Hombre, no, porque eso es una inhabilidad que pertenece al plano terrenal. Si tuviésemos que concebir una inhabilidad que interfiere en el plano celestial, tenemos que hallarla en lo que corresponde a ese mundo y a esa lógica. Ejemplo, en Pedro dice que los maridos deben amar a sus esposas para que sus oraciones no tengan tropiezo. Oye bien, entonces, si algo va a interrumpir o te va a inhabilitar para que tu oración no sea escuchada, es que en algo estás fallando con tu esposa y viceversa, ¿de acuerdo? Y si es la mujer y su oración también puede verse obstaculizada si no está amando debidamente a su esposo, viceversa. Se le dice al varón porque en la lógica, otra vez, ¿por qué se habla siempre el hombre, el hombre, el hombre? Hombre, porque en la lógica de la sociedad, aunque suene extraño, era patriarcal, para no decir machista. Era patriarcal, el hombre siempre ha sido cabeza, liderazgo, etcétera, etcétera. Y ese es el lenguaje de la escritura. Tiene esa lógica. Entonces se dice, maridos, amad a vuestras mujeres para que vuestras oraciones no tengan tropiezo. Ah, entonces la mujer está exenta. Hombre, es lógico, está implícita, ¿no? Pero no, a ver, no te vas a poner con esta cuestión de género, a poner una Biblia en masculino y una en femenino. Hombre, eso es moda de este siglo, pero a Dios no le interesa hacer una Biblia en femenino solo para que la mujer no se ofenda. No tiene lógica eso. Está implícito, ya está. Así que esa sería, repito, la situación por la cual una persona pudiese tener tropiezos ante el trono celestial, ¿de acuerdo? Pero no mezclar las inhabilidades terrenales con las inhabilidades celestiales. Ya estaremos hablando de eso en otra ocasión. Así que, bueno, no tiene nada que ver, ¿no? Eso sí, quien no se entienda que ahora entonces vamos a tener como cosa ligera las inhabilidades terrenales. No, porque los perjudicados en última somos nosotros, no Dios. ¿Ya? Así que tenemos que ser diligentes en todo, en todo. A veces lo decía en una clase, tenemos un problema en nuestra sociedad moderna que basta decir, esto es lo más importante como para que la gente empiece a despreciar lo otro. Yo voy a hacer, no sé, la forma de evitar decir esto es lo más importante. No, porque eso automáticamente crea un efecto negativo. Entonces todo lo demás como que va, ya no importa entonces. Entonces, ¿para qué lo hago? No. Hablemos de que esto se destaca funcionalmente. Lo diré de esa manera. Esto se destaca funcionalmente o especialmente para esto. Porque si tú dices esto es importante o esto es lo importante, la gente desecha lo demás. En cambio, si tú dices esto se destaca funcionalmente, como que ya no puedes despreciar lo otro, ¿eh? Hay que adelantarse a esta mente corrupta que tiene el ser humano. Ahí dice, el rasgamiento de la cortina mencionada del Evangelio que representa en términos prácticos, representa que tenemos acceso al lugar santísimo, ya no el terrenal porque ni siquiera existe, sino al celestial. Y evidentemente ahora asume el sacerdocio de Yehoshua HaMashiach, por lo cual he insistido muchísimas veces que no tiene ya nada que ver el funcionamiento de un templo con sacrificios ni nada de estas cosas. ¿Okay? Así que, bueno, Jabrín,
con esto hemos llegado al final de este compartir del día de hoy. Hemos llegado a la mitzvah número 90, lo cual me complace mucho. Como siempre se dice, Hazak, Hazak, Benit Hazek. Es decir, esfuérzate, esfuérzate y hagamos fuerza juntos. Y bueno, sigamos adelante. Gracias a todos por su participación. Saludos aquí a Miriam, creo que es la hermana Moto E5 Plus, no sé, no la reconozco muy bien. Es Nueva York que está por allá, no sé. Bueno, Diana Triu, Shalom, Salvador, Galaxy Notes, bueno, en fin, hay muchos nombres de aparatos que no reconozco. Shabbat Shalom, Leitraot, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Eric.